Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Manuel Rivera. y Sofía Córdoba. Y el día de hoy venimos con todo el espíritu de Halloween para ustedes, porque ese episodio justamente sale un viernes antes de Halloween. Así que venimos... Tu disfraz, descríbenos. Por si no queda claro. Mi disfraz es un disfraz característico de un personaje de Winnie Pooh llamado Igor, pues el que no lo conoce, ¿verdad? Yo vengo de Taylor Swift en la era de Red. Así que, hermanas Swifties, aprecien. Volviendo al tema que nos acontece el día de hoy. Volviendo al podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está súper interesante. Cuando lo escogimos, había mucha tela que cortar y justamente es sí. el tema de los monstruos. Exactamente, el monstruo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar del monstruo como ese cuentito de terror, ¿verdad? Que nos suelen decir. Sino que vamos a hablar del origen de algunos monstruos, pero desde el lado académico y cómo estos se consolidaron en lo que ahora conocemos, pues cómo nos ha llegado a la versión de la cultura pop y cómo se los has transformado a lo que muchas veces son ahora. Exactamente. Y pues, como es costumbre, vamos a empezar a conceptualizar a estos monstruos, ¿verdad? Vamos a ver de dónde vienen, pues, y pues vamos a empezar con este concepto, una definición que es a partir de un trabajo de la historiadora del arte Marta Piñol Lloret, quien a partir de estudios que ha tenido, basándose también en autores como Voltaire y Gilbert Lascault, que no sé si se pronuncia así, pero ya lo dije. Digamos que sí. Digamos que sí, así es. Ajá. Entonces, podemos decir que el monstruo es aquello que se diferencia de la naturaleza, o sea, es aquello que va como contra natura, por así decirlo, y que está conectado con lo simbólico, es una representación de algo visible, algo invisible, o sea, de lo imaginario que está entre nosotros, que nos rodea y todo eso, combinado con la tradición y la innovación, ¿verdad? Hay mucho ahí de lo folclórico mezclado con ese asunto. Y en la historia de las imágenes se puede observar que desde la prehistoria, la humanidad siempre ha mezclado la realidad con un poco de la fantasía a crear a estas criaturas extrañas en lo pictórico, ¿verdad? Y se ha mantenido hasta nuestros tiempos el representar criaturas extrañas, el crear nuevos monstruos, el crear nuevas cuestiones, pero que van siempre con un poquito de nuestra realidad, de nuestro mundo. Incluso algunos llegan a saltar para representar como una inspiración, a representar pues nuestros miedos, una cuestión de supervivencia incluso. Y algunos llegan hasta sátiras políticas, bueno, y otras cuestiones, ¿verdad? Esto nos permite entender a los monstruos desde aspectos naturales e imaginarios, en los que intervienen la historia, la antropología, la sociología, psicología, o sea, entran muchas cuestiones acá para poder estudiarlos, de las ciencias sociales, incluso ciencias naturales, y entran, como decía, en la cultura popular y en el folclore. Súper interesante, y justamente teniendo consolidado este concepto bajo el que vamos a trabajar el día de hoy, podemos comenzar a hablar de nuestro primer monstruo. Y justamente, no sé ustedes, yo que como les he mencionado en los otros episodios, crecí como muy cerca de videojuegos de consolas, y creo que los top videojuegos suelen ser los videojuegos de zombies. Y justamente es el monstruo sí. que yo he escogido el día de hoy. Mi juego favorito es The Last of Us, es un juego de zombies, que ellos en el juego le llaman clickers, que son estos zombies con este sonido horrible. Que se han jugado el juego saben lo horrible que es. Tenemos Resident Evil y todas sus películas extrañas que desprenden de Resident, y muchos otros juegos y muchas series como lo fue The Walking Dead, que se basa en un cómic, que es un cómic muy bueno. Sí. Tuve la oportunidad de seguir la serie hasta que llegó a ser muy extraña y un producto muy raro, pero vamos a empezar con el contexto de dónde sale ese constructo que nos ha llegado a nosotros de los zombies. Pues en el siglo XIX es cuando se incluye por primera vez en los diccionarios occidentales el término zombie. Y esto se hace a partir de una derivación de la palabra haitiana de zombie, que es una palabra de origen batú, y que el término se utiliza en la República de Congo. Es una variante de que es nazi, no nazi como
otros amigos por allá, que si son sus amigos, no los quiero que sean mis amigos. No, sí, no, aquí no somos amigos de eso. Pero básicamente esta palabra viene significando lo que es espíritu de persona muerta o en algunas variantes Dios. Y aunque ya en el siglo anterior se venían hablando de lo que los franceses llamaban zombies, pues por las colonias que tenían en África y cierto misticismo que se había creado alrededor de ciertas ritos de sus religiones que habían sido, pues, desde el ojo cristiano muy vistas como religiones muy satanistas, pues había todo ese misticismo detrás de el tema zombie. Pero ¿cómo es que esto realmente llega a la cultura occidental como lo conocemos? Pues hay que trasladarnos a la época de las colonias, específicamente en los territorios de Haití y de República Dominicana. Esas eran colonias francesas en su momento, y obviamente bajo condiciones horribles, porque lo que sucede con esas colonias del Caribe, y es algo que mencionábamos en el episodio de los mitos de la conquista, es que en estos casos sí podemos hablar casi de una eliminación y destrucción total de las etnias que habitaban originalmente esos territorios. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas comienzan a traer a personas en situación de esclavitud para esas tierras para hacer trabajos forzosos bajo condiciones horribles. Entonces sucedió lo inevitable. Haití es el primer país, es el primer lugar, es el primer territorio que se independiza de algún país europeo, en este tiempo de algún reino europeo. Entonces comienza a haber este miedo acerca de justamente más o menos el contexto que se manejaba es este país de salvajes se acaba de declarar independiente de los franceses. ¿Cómo esto es posible? Y se comenzó a crear con mucho miedo alrededor de los territorios de Haití y República Dominicana. Fue demonizado como un lugar violento, se veían muchas supersticiones y eran considerados de muy baja moral. Y pues esto obviamente, pues porque los europeos le comenzaron a agarrar miedo. Porque si alguien les había dado vuelta a la tortilla, no iba a pasar mucho tiempo a que otros territorios americanos hiciesen lo mismo. Y justamente fue lo que sucedió. Pero justamente a lo largo del siglo XIX en esos territorios se comenzaron a ver informes de canibalismo, de sacrificio humano y otros ritos místicos sobre este tema. Y no fue hasta el siglo XX que Estados Unidos ocupa el territorio de Haití en 1915, que esas historias y rumores se comenzaron a sintetizar en lo que nosotros conocemos de la idea de zombie. Sucede que justamente cuando Haití es ocupado por estadounidenses, muchos escritores, muchos caricaturistas que hacían cómics viajan al territorio. Entonces comienzan a ver todos estos ritos y los comienzan a tomar como inspiración. Entonces lo vean como esa tierra salvaje de personas negras, con creencias un tanto extrañas y por ende, bueno, extrañas porque eran diferentes a lo que ellos tenían normalizado. Entonces se comienzan a crear esta idea de zombie de muerto viviente. O sea que prácticamente son personas que trabajaban temas de literatura, construían cuestiones de cultura pop y todo eso, y comienzan a ir allá nada más para tomar la referencia. Sí. Y convertir como esta fantasía, ¿no? Exacto. En realidad, y es por eso que justamente durante estos años es que comienzan a ver las primeros como historietas donde hay historias de muertos vivientes o es un muerto, tal vez no ocupando la palabra explícita de zombie, pero sí ocupando la narrativa de es alguien que vuelve de la muerte. Y que pues tiene, obviamente, es una persona que ha estado muerta y que está muerta porque no es consciente, entonces es como que simplemente algo vacío, pero que sí tiene cierto control corpóreo. Entonces, esto justamente nace también del vudú, que es esta creencia que hay en muchos países, no sé si llamarlo religión, no sé si llamarlo... Sí, va siendo como una religión, también como una cultura en sí, o sea... Sí, tiene muchos factores. Tiene muchos factores. Ajá. Entonces, justamente el vudú, y creo que todos cuando escuchamos la palabra vudú, pensamos, brujería. Pero realmente es parte de la historia que nos ha llegado, pues,
de cómo los europeos y como en otro momento de la historia los estadounidenses veían esto. Sí. Que realmente el vudú no es... Sí tienen ritos que nosotros los podemos ver como brujería desde nuestro ojo, En esas creencias. sí, desde nuestras creencias, pero pues realmente no lo son. Entonces, ellos tienen una especie de rito y es también un pequeño mito local en el que se revive a alguien de los muertos, se vuelve a la vida a esa persona para que trabaje de manera forzada en las plantaciones de caña. Ok. Entonces, esa era la narrativa que ellos manejaban. Prácticamente un esclavo que no tiene... Justamente, y tiene esa- sentido, porque si vemos el contexto Ajá, de que todas esas ajá. personas, son personas que llegaron bajo esa condición, Ajá, bajo la condición de exactamente, esclavitud. la condición de esclavitud. Y aquí son vistas como una persona que pierde todo, o sea, su humanidad. Exacto. Y solamente funciona para una tarea. Exacto. Creo que Entonces, ajá. básicamente es el constructo que ellos mira. tienen de zombie. Básicamente la misma idea que a ellos les implantaron que son. Si lo vemos ya desde ese punto de Ah. vista. Entonces, la idea del zombie americanizado aparece en El 1900. zombie pop. El zombie pop comienza a aparecer ya para los años 30 en películas, y la más famosa de esas si no me equivoco, se llama La Noche de los Muertos Vivientes. Ajá, de que- George Romero. Ajá, exactamente. Exacto, Y que justamente, aunque ellos no ocupan la palabra zombie, pero sí tienen estas características de ser personas que regresan de la muerte. Entonces, así como se va consolidando el tema de los zombies y como de una creencia del vudú, que realmente es una religión descrita como humanista, en la que la base es el respeto hacia el mayor y tienen un peso sumamente importante en la comunidad, y que tienen una relación muy cercana y muy importante para ellos, sus ancestros. Y por eso es que el Así tema es. de la muerte es tan importante en su rito. Por eso la muerte tiene tanto respeto, y es por eso que el tema de revivir a alguien que ha estado muerto lo ven como el peor castigo del mundo, porque ellos así lo ven. Es alguien que estaba en su descanso, es un ancestro de alguien que ahora es un envase vacío porque no tiene control por sí mismo y es controlado para trabajar de manera forzada. Y pues justamente a partir de esa película es que se van consolidando ya la idea del zombie poco a poco en historietas. Ya se comienza a ocupar la palabra zombie, y ahora tenemos videojuegos, series, películas, y ahora el zombie varía en todas sus presentaciones, colores, imágenes, y lo que ustedes quieran hay para escoger. Que las tenemos en terror, las tenemos en comedia, las tenemos en películas románticas. Sí, hay Todo. una película que es basada en un libro que se llama Mi novia es un zombie. Exactamente. Que a eso mí me tocó refería. crecer con la oleada de Tumblr y historias de John Green. Y recuerdo que esa película era como que la película top de amor. Y ahora yo la veo y digo como que sí está curiosita, está chida, pero está curiosita. Pero está curiosita, la verdad. Pero justamente sí ha ido evolucionando la imagen de zombie de una creencia del vudú a que se ha representado como tu novio y tu interés amoroso en una película de adolescentes. Mira, Que la verdad... Mira, me quedo con El cadáver de la novia, si lo ponemos así. Ah, bueno, también es El cadáver de la Sí, novia, que es una ay, película increíble. sí, y... es- Sí. Maravillosa, sí. Así que ese es mi aporte del día de hoy con Que de ahí el tema de vienen los ahí zombies. vienen los zombies, mira qué interesante. O sea, alguna parte no la podía. Pero ahora vamos con otro personaje de la historia de terror, que es un clásico de clásicos. Y la verdad que a mí me sorprendió mucho estudiar este personaje porque creí que era más moderno en su origen. Y resulta que no. Vamos a hablar de los licántropos, conocidos también como hombres lobos, mujeres lobos, personas lobo. Y pues la primera aparición de una persona que se transforma en lobo aparece en la epopeya de Gilgamesh, que eso fue escrito entre el 2500 y el 2000, antes de nuestra era, o antes de Cristo, como ustedes lo quieran lo manejen esa temporalidad. Yo lo manejo como antes de nuestra era, en el que se relata cómo que la diosa Ishtar convirtió en lobo a uno de sus amantes porque prácticamente se lo quería quitar de encima. Ok. La parte buena O sea, es que... lo quería ghostear y no sabía cómo. O sea, mira, la parte buena es que ahora puedes gostear, ahora puedes cortar. No existe el gosten, no divorcio. gosten. Simplemente digan, no me interesaba Ajá, así. No exactamente, gosten. mejor. O sea, No sean gosten. maduros. Sean maduros y no gosten.
Bueno, continuando. Bueno, continuando con el podcast, ¿verdad? Por suerte ahora ya podemos pasar esa parte, ya no hay que convertir a nadie en lobo. Ellos ya solos sí, son... exactamente, ya no es necesario eso, ¿verdad? Ellos solos. Bueno, continuando con el Pero podcast. sí, ya, bueno. Ay, mira, Hablamos, muchas cosas personales aquí, ¿verdad? hablábamos Bueno, que lo había convertido. exactamente, esa es la primera aparición de una persona que se es convertida en lobo. Entonces es por medio de una diosa que lo pone como una especie de castigo, ¿verdad? Posteriormente, pues, ese personaje sigue siendo parte de la cultura y pues a través de varios estudios podemos ubicarlo como en 5 perspectivas o enfoques en las que podemos entender a los licántropos, pues. En una primera perspectiva tendríamos aquellos autores que consideran que el licántropo representa la perspectiva y la conservación de antiguas creencias que sitúan a como una figura análoga al chamán o al lobo como un elemento totémico, ¿verdad? Que va siendo como esa cuestión más tribu en la que el lobo es visto como un espíritu que tiene un significado importante para una población, para la cuestión chamánica, ¿verdad? Que era muy importante en la conformación de los pueblos antiguos. O sea, como la percepción que ellos tenían de ese animal. Exactamente. Ok. E incluso pues recuerdo un poco también al tema de los... Ay, ¿cómo se llaman en Latinoamérica? Se me olvidó justamente ahorita. Los nahuales. Los nahuales, exactamente, ¿verdad? Que eran estos como personajes chamánicos también que terminaban adquiriendo como las habilidades La forma corpórea de de su animal como espiritual o un animal así muy representativo con ellos mismos, ¿verdad? Y es una forma pues antropológica de entenderlo, ese fenómeno. Tenemos otros que ven a la licantropía como una enfermedad, que puede ser una enfermedad sea mental, emocional, de muchas otras cuestiones. E incluso estudios más recientes pues han demostrado que hay personas que nacen con un gen que les crea demasiado vello corpóreo y terminan como asumiendo esta estética del hombre lobo clásico de las películas Depende de qué película. De blanco y negro, o sea, de aquel momento en el que todavía, porque hay unas películas que justamente muy parecidas a esas personas que tienen ese gen. Sí, porque hay otras películas donde el hombre lobo tan lobo no se ve. Bueno, no vamos a hablar de esas cosas ahorita. También está otras perspectivas en las que ya entran esta visión religiosa, más que todo cristiana, que es allá por el siglo XV de nuestra era, cuando ya aparece la Santa Inquisición, todo este asunto, y pues ya lo ven desde la parte de la brujería y el satanismo, ¿verdad? Que son esas personas que, ya sea por ser poseídas, por tener algún pacto, algún favor, alguna cuestión así, terminan cayendo en esa especie como de maldición, ¿verdad? En la que se convierten ya en esas criaturas. Y pues ya he visto de esa perspectiva. E incluso en algunos estudios, se me ha olvidado el autor, pero lo trabajan, o sea, dan luces de que en ese periodo justamente era más fácil porque casos de brujas, pues tenemos muchos, que era con lo que más se juzgaba a mujeres, pero era más común que se juzgara a hombres por licantropía. Oh. E incluso llegaban al punto de que cuando eran juzgados como culpables, no solo el hombre perdía la vida, sino que también su familia. Y era como, ¿por qué? No sé, porque necesario no era. Ok. Pero así era visto eso, ¿verdad? También tenemos ya otra cuestión de que un carácter más popular, todo eso, que sería otra forma de verlo, que es como algo sobrenatural real. O sea, personas reales que tienen esa habilidad de convertirse o esa maldición de convertirse. Y pues es un enfoque que... Maldición o don, exactamente, depende. maldición o don, ahí cada quien sabe lo que hace con ese poder, ¿verdad? Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como nos enseñan las películas de Sam Raimi de Spider-Man, ¿verdad? Y luego hay una cuestión que es un fenómeno conceptual en el que puede ir justamente todos estos elementos combinados, en los que pueden ir cuestiones imaginarias, cuestiones de crisis políticas, pero en algunos momentos incluso es asociado también con la locura, y la locura era una forma también de poder en el que vos podías decir, esta persona está loca, se cree licántropo, se cree lo siguiente y eso. Entonces, como ya no era apta para estar en el poder, pues lo podían destituir. Entonces, combina muchas cuestiones, pues el tema de los licántropos. Y pues, para dar un poco de contexto histórico de cómo era visto en ciertos momentos, podemos verlo también en la antigua Grecia, la antigua Roma. Justamente
aparece uno de los mitos muy interesantes, que es el de Licaón, que es ahí un poco de dónde viene la raíz del licántropo. Entonces, en Licaón era un rey y pues en la cultura griega el relato que se hace va en el que Zeus tiene un hijo con la hija de Licaón, obviamente de forma engañosa. Como Zeus sabe hacer. Ajá, exactamente, hay una canción por ahí que nos Destripando con la historia, destripando escúchenla. la historia, exactamente, muy buena. Entonces, y Licaón, pues, fingiendo que no le importa, invita a Zeus a comer y todo el asunto, la recibe bien bonito, y a la hora de ver el platillo, pues resulta que es el hijo de Zeus. La comida, o sea, ¿verdad? su nieto. Ajá, su propio nieto, pero como fue como de una cuestión de Zeus, de una mala jugada de Zeus, entonces no le importa esa parte. De ahí viene también que, si ustedes recuerdan, ¿verdad? En la cultura griega y todo eso, a Zeus se lo quiso comer su papá, y así como se comió a otro de sus hermanos, y creo que eso no le quedó muy en gracia tampoco, ¿verdad? Así que, O sea, le hizo como un... ¿Te acuerdas? ajá, una cuestión parecida a esa. Y pues viene Zeus, destruye todo, se enoja mucho y como castigo convierte a Licaón en un lobo. Posteriormente en la cultura romana se hereda esa misma historia, solo que hay algunas variantes, ¿verdad? Y esas variantes pueden llevar al pensamiento en el que en una Licaón pues pierde todo como sentido de humanidad, es muy cruel, está muy salvaje, no le importa lastimar a nadie, prueba también carne humana, es muy de este modo, y pues Zeus lo termina castigando por ser de esta manera, ¿verdad? O sea, hay otras perspectivas, pero todas caen en esta cuestión, pueden caer en esa cuestión moral, en esa cuestión ética, en la que pues comer carne humana y ser muy salvaje te lleva a perder tu humanidad. Y viéndolo de una forma como utilitaria, es una forma de decirte, si tú te comportas de una forma salvaje, te vas a convertir en un salvaje. Entonces tiene como una forma utilitaria de eso, ¿verdad? E igual, o sea, no es el único personaje, sino que también habían otros pueblos en la época que eran vistos de esa manera, o sea, que tenían esta habilidad, pero ya era de convertirse de manera, Yo no lo visto como una maldición, sino como la habilidad. Exactamente. Entonces tenemos a los neuros. Los neuros eran un pueblo que también están conocidos por bueno, Heródoto escribió sobre ellos en el siglo V, en el siglo V antes de nuestra era. Y pues supuestamente era un pueblo que ellos tenían la habilidad de, durante cierto tiempo, se convertían en lobos. Y habían otras personas que no eran del mismo pueblo, pero que decían, sí, es cierto, se convierten en lobo y hacen ahí que sus rituales, sus cositas, ¿verdad? Y pues Heródoto dijo, pues no les creo, ¿verdad? Más adelante se retoma esto y vuelve y le añaden, pero ya otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones más guerreras, con cuestiones incluso más inhumanas en las que ya se involucraban, que se convertían en lobos y hacían sacrificios humanos y de aquí y allá y todo. Y va otra vez aunado esta cuestión de la cuestión romana, de ese sentido de la moral y la protección, ¿verdad? Luego tenemos, como mencionaba, hay estudios del gran Carlo Ginzburg, el personaje más reconocido de la microhistoria italiana. También en Benandantis, no recuerdo el otro libro que tienes, pero es un libro colaborativo muy interesante. Tienen habla sobre los juicios que le hacían a personas por licantropía. Entonces, estos juicios, es muy interesante. Los Benandanti encuentras cuestiones de aquelarres, encuentras cuestiones, pero todos son rituales enfocados a la cuestión agraria. Entonces, son muy interesantes ese tipo de estudios porque resulta que como son tan extraños, los que los enjuiciaban describían con detalle lo que les contaba, porque era como que, un momento, me estás diciendo que ustedes los Benandanti luchan por el bien de la cosecha en un duelo tipo Harry Potter, y si pierden ustedes la cosecha se pierde, pero si ganan la cosecha va a ser muy fructífera. Sí, entonces tienen todo bien detallado, o sea, es divertidísimo leer este libro. Y en eso aparece también un relato acerca de hombres lobos. La cuestión son un grupo de personas que aseguran convertirse a cierto tiempo en lobos, porque no es esta criatura que se para en dos patas con garras y todo eso, sino que él literalmente convierte en un lobo. Esa cuestión más de las garras y todo eso aparece mucho después de convertirte así. Es mucho después, eso sí es más moderno. O sea, el factor garras y todo el agregado. Ajá, todo el agregado, ese que en dos patas y que por alguna razón parece que van al gym
Y son súper musculosos todos. Probablemente van al gym. Bueno, no sé. O sea, si nos ponemos a pensar, se transforma el susodicho en un lobo y corre kilómetros. Yo creo que el que tenga el abdomen marcado sorpresa no es. Pero desde la primera vez que se transformen. O sea, ya sé de qué estamos hablando ahorita. Estamos hablando de los hombres lobos. No Lo sé. vamos a omitir No ahorita. sé de qué hombres lobos creo que ya sé de qué estamos hablando. hablando y no voy a seguir esta conversación. Bueno, en ese relato de que nos trae Carlos Ginsburg, volviendo al podcast, Ginsburg nos habla justamente de este grupo de hombres lobos, que la misión de ellos es que de pronto llegaban demonios y se llevaban las semillas de las cosechas y se las llevaban al infierno. Entonces ellos se convertían en lobos para poder alcanzarlos, poder combatir con ellos y recuperar esas semillas. Si ellos recuperaban las semillas, pues la cosecha se salvaba. Y si no lo recuperaban, pues mala cosecha. Estoy 100% segura que ese rito lo inventó un hombre. O sea, siento todas las vibes masculinas de héroe salvador, de voy a ir al infierno por unas semillas para salvar la cosecha. Miren, yo quién soy para decir que no. Hombre. No sé yo quién soy para decir que no. O sea, infierno de Dante, todas esas cuestiones, pues es del mismo relato, sí. Ajá. Sí. Me lo creo, sí, me lo creo. Lo puedo visualizar, créanme. Es que más, lo puedo competían visualizar. entre ellos para ver quién agarraba la primera semilla. Sí, probablemente. ¿Quién bajaba al infierno más rápido? Ajá, exactamente. El último en llegar, Es menos lobo. Ajá, menos lobo, ajá, exactamente. Entonces, justamente todos estos relatos nos acompañan. Incluso está la visión de la luna como algo importante, era visto desde la Roma antigua, en la visión de que era una enfermedad que los convertía en lobos y utilizaban la luna para poder, esta melancolía que llevaban, sacarle después... Muy romántico. Ajá, exactamente, una forma un poco romántica incluso de verla, que las ayudaba a convertirse otra vez en personas. Entonces ya está esa idea de esa antigüedad, tanto de lobos o sea, de personas que se convierten en lobo y ya no hay forma de regresar, como de personas que vuelven otra vez a su estado natural, ¿verdad? Como humanos. Posteriormente, pues se van agregando cuestiones como lo de la plata para matarlos. Obviamente, conforme avanza la tecnología, la cuestión de las balas de plata y todo ese asunto. Ya películas que creo que es uno de mis lobos, de mis hombres lobos favoritos en Van Helsing, ¿verdad? Pero, como les digo, la licantropía, pues, de cierto modo, ha estado desde la antigüedad con nosotros, desde mucho antes de lo pensado, la idea de los hombres lobos, e incluso creo desde antes de los zombies. Sí, sí. Y pues se ve muy interesante cómo es utilizado tanto como una cuestión chamánica, una cuestión de poder, una cuestión moral. ¿Cómo de chamanes pasamos a Crepúsculo? Ese es el verdadero punto. Y fíjate que Crepúsculo, si algo le doy crédito, rescata un poco la parte original en la que se transforman en lobos y no en esta criatura antropomorfa. Así que podríamos decir a excepción de que el tamaño de los lobos pues son unos perrotes, ¿verdad? Pero le voy a dar puntos. Sí, un ejemplo por también eso. los lobos en Harry Potter son esa transformación también más menos humanoide. O sea, sí tienen como que aspecto humano. En los libros no recuerdo muy bien cómo lo narran realmente. No recuerdo muy bien cómo es que describen a Lupin. Y yo no pero, puedo opinar porque no los leí. Pero al menos en la película sí tienen una forma humanoide, pero es más lobo que humano. Ok. Entonces, pues, incluso, o sea, los monstruos, hablando ya de los monstruos en general, son una parte de la representación de muchas cuestiones, de los miedos humanos incluso. Quizás uno de mis monstruos favoritos del cine es Godzilla, justamente por lo que representa. Godzilla es de 1940 y tantos, de finales de los 40, finalizando la Segunda Guerra Mundial, y pues justamente recalca, es un monstruo indetenible que nace de lo nuclear, que es imparable y va a destruir todo lo que está a su paso. Eso justamente es una referencia a la bomba atómica que sufren Nagasaki y Hiroshima, y el monstruo también se vuelve una forma de expresar una realidad. Y eso suele pasar también con muchos mitos y leyendas. Por ejemplo, normalmente suelen ser distribuidos para crear miedo alrededor de algo que no se ve correctamente moral. Un ejemplo, con el tema de la carta chillona, una de las versiones, porque hay muchas y depende de quién la cuente y en qué lugar la contés, es de que la carreta chillona se pasaba llevando a las viejitas chismosas.
a las viejitas chambrosas. Ujú. O sea, la carreta a mí ya me hubiera llevado. Yo acá no se subiera. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de el chisme, de hablar mal de alguien, obviamente no se ve, no cabe dentro de la moralidad. Exactamente, o también está el tema de, digamos, la descarnada o la ciguanaba que se mete con hombres mujeriegos, que van a una mujer indefensa en un lugar, les pide ayuda y ellos van ahí con otras intenciones. Ujú. Entonces, justamente también entra este monstruo moral, ¿verdad? Ajá, el cadejo blanco El que viene cadejo con un cadejo negro y depende de quién te salgas porque tus acciones reflejan eso. Entonces vamos viendo cómo esos son constructos de la sociabilidad que hay alrededor, de Exactamente. las creencias, de la moralística que hay alrededor y cómo dependiendo de quién lo está percibiendo es como eso se transmite. Por ejemplo, el tema de los zombies en Haití no era algo como se vino a transformar ese lado más estadounidense, más de Hollywood. Son dos polos totalmente opuestos. Mantienen la idea Completamente. mantienen la idea central de ser de alguien regresando a la vida a menor o mayor grado, lo conservan, pero son percepciones totalmente diferentes. Entonces, Sí, unos lo ven desde el respeto del descanso eterno y que se interrumpe con la zombificación, y los otros lo ven como que miren qué divertido. exacto. Entonces, la próxima vez que alguien les cuente un mito, pues pueden hacer el análisis de, ok, ¿esto de qué miedo o de qué idea social se transmite? O inclusive las historias de miedo que a veces nos suelen pasar a nosotros vienen de nuestros propios miedos infundidos. O Exactamente. sea, escuchar voces, escuchar ruiditos, hayan pasado o no, creamos en ellos o no, viene parte de una reacción humana que es el miedo. Exactamente. Y si escuchan voces, pues tal vez tengan que ir al psiquiatra, así que tengan cuidado con ese punto también. Y pues aprendimos justamente el día de hoy de cómo todas estas historias de lo popular se han venido transformando a través del tiempo, a través de los años, a lo que ahora conocemos, esta idea más popular, más de Hollywood, de, en este caso, los zombies y los lobos, y cómo todos estos mitos y leyendas que son parte de nuestro pensamiento colectivo cultural ya, realmente vienen también de esas interacciones sociales y a veces de los miedos o de tratar de educar a través del miedo. Exactamente. O sea, es una cuestión de que los monstruos siempre han estado con nosotros y siempre van a estar. Pero hay que entenderlos para saber qué nos enseñan o a qué nos quieren llevar esos monstruos. Exactamente, pero esto fue ¿Qué ondas con los monstruos? Exactamente. Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, y obviamente al tanto de los medios de difusión de la YSUE, su radio universitaria. Entonces será hasta la próxima. Yo soy Sofía Córdoba. Yo soy Manuel Rivera. Pero antes de irnos, no olviden que Quien no conoce su historia está condenado a no entenderá a los monstruos.